Hola, buen día. Sí, Hola, qué bien. Muy bien. Muy bien, vamos a empezar sin el intro para aprovechar el tiempo de exposición. Iniciamos La Voz del Residente. Hoy toca a medicina familiar. Esta noche nos acompaña la doctora María de los Ángeles Castillo con el tema el síndrome de Burnout. Y les agradecería si en el chat, en la parte de abajo, nos ayudan a anotar sus preguntas, felicitaciones, cualquier comentario que tengan, lo vamos a desahogar al final de la exposición de la doctora. También nos acompaña el doctor Valle Iribe. Él es su maestro. Nos va a acompañar también al concluir la exposición, va a comentar sobre el tema expuesto. Bienvenidos a los dos y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Doctora, si gusta, nos platica un poquito de usted para que el auditorio la conozca y ya posterior iniciar con la exposición. claro. Ok, gracias, doctora. Adelante. Muy bien. Bueno, pues buenas noches. Yo soy la doctora María de los Ángeles Castillo Montes. Soy residente de segundo año de la especialidad de medicina familiar por la unidad de medicina familiar número 37 de Los Mochis, Sinaloa. Pues tuve la oportunidad de laborar antes de entrar a la residencia también como médico general en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y de igual manera, pues como siempre, con amor por la docencia, tuve oportunidad de ser docente en la Universidad Autónoma de Durango. Bueno, en esta ocasión me han invitado a platicar un poquito acerca de este tema, que es el síndrome de burnout. Es donde estoy segura que la gran mayoría de nosotros pues ya ha escuchado al respecto. El síndrome de burnout, si nosotros intentamos traducirlo aquí en México, literalmente, pues tendría una traducción como quemado, pero no tiene realmente una traducción pues muy literal. Entonces, hacemos referencia al síndrome de burnout como desgastado, exhausto, tronado, agotado o simplemente bajo de energía. Si hablamos en términos clínicos, este se relaciona con un estado profundo de desgaste o cansancio emocional, el cual puede presentarse en distintos roles de la vida del ser humano. No hay únicamente síndrome de burnout laboral, sino que también lo hay académico, donde los más afectados pues son los estudiantes de diferentes áreas, en especial pues el área de la salud, y de igual manera los médicos internos de pregrado y los médicos residentes que pues estamos en formación. No nada más nos toca laborar, sino que también formamos parte pues de esta formación médica todavía. El síndrome de burnout es un constructo psicológico, el cual se caracteriza por agotamiento, despersonalización, cinismo, desmotivación e insatisfacción del trabajo. Esto conlleva a un pobre desempeño laboral y lo anterior como consecuencia de factores de estrés prolongados, tanto en la esfera emocional como en las relaciones interpersonales en el trabajo. El síndrome de desgaste emocional no es un término nuevo. Aparece primero, principalmente, como término mundial a mediados de los años 70, donde en 1974 un psicólogo estadounidense define por primera vez lo que sería el síndrome de burnout. A partir de ahí se ha ido estudiando al respecto, dándole mayor peso en los últimos años, donde en 2011 ya entra la definición actual, donde es un desgaste emocional que está íntimamente relacionada con lo laboral. ¿Por qué es importante para nosotros? Pues porque afecta entre el 40 y el 50% de los profesionales de la salud. De hecho, el síndrome de burnout, cuando recién inició a ser descrito, pues inició por tomar en cuenta a los profesionales de la salud, que fueron los principales afectados.
Sin embargo, se sabe que puede afectar a diferentes áreas, a diferentes profesiones y a diferentes vocaciones. Pero como nosotros estamos en el área de la salud, a mí me gustaría enfocarme principalmente, no únicamente a todos los médicos en general, sino principalmente a esta población que somos pues los médicos residentes e incluyendo también a los médicos internos. El síndrome de burnout, como les decía anteriormente, se caracteriza principalmente por agotamiento emocional, fatiga y depresión. Esto por un estado prolongado de estrés. Hay que saber diferenciar que esta depresión forma parte de un síntoma más del síndrome y no un trastorno como tal. De hecho, pues sería como una exclusión si se tratara de un trastorno, de la enfermedad como tal, del trastorno depresivo, ¿no? Entonces, para ser parte del síndrome de burnout sería como un síntoma más. Debe de haber una relación de los síntomas con la actividad laboral. Es decir, el agotamiento emocional, la fatiga y la depresión vienen relacionadas siempre con lo laboral. Si se quita el ámbito de lo laboral y se quita todo este desgaste emocional, entonces estamos comprobando que hablamos de un síndrome de burnout. Hay predominancia de los síntomas en los ámbitos mentales y conductuales sobre el cansancio físico. Es muy común que los médicos residentes y los internos en la posguardia pues se sientan emocionalmente desgastados, que no tengamos energía ni ganas de hacer ninguna otra actividad porque estamos cansados de la prolongación de horas que tenemos que pasar en el hospital. Sin embargo, después de descansar y de dormir las 8 horas al día siguiente, todo está bien, entonces ya no estamos hablando de un burnout. Cuando este desgaste emocional y este agotamiento emocional viene aparte del cansancio físico, entonces pues ya nos hace referencia a este padecimiento. También dice la aparición de los síntomas en personas normales, entre comillas, es decir, sin antecedentes psicopatológicos. Lo que les decía ahorita, que no hay otra enfermedad mental de trasfondo, que no hay un trastorno bipolar o un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad generalizada, etcétera, donde es una persona o un trabajador, un médico, un residente, que no tiene antecedente pues de algo de su salud mental antes de. Y por último, dice la ineficiencia y pobre desempeño en el trabajo. Algunos autores mencionan que no lo toman como tal, como un síntoma del síndrome, ya que es como una consecuencia del resto de los síntomas. Sin embargo, la mayoría de la literatura que yo he revisado sí lo cuenta como tal, como parte del síndrome. Y esto es debido a que, a pesar de ser una consecuencia de los demás síntomas, se va dando a la par. ¿Ya? La ineficiencia y el pobre desempeño del trabajo se va dando a la par del agotamiento emocional y la fatiga, por lo tanto se vuelve un síntoma más. Decía entonces anteriormente que el síndrome de burnout no es exclusivo de los profesionales de la salud. Se puede presentar tanto académico en estudiantes como laboral en profesionistas y de cualquier tipo de profesionistas. Sin embargo, se dice que se presenta con mayor frecuencia en los trabajadores que prestan un servicio o que tienen una relación humana. Y esto por el simple hecho de lo difícil que es tratar siempre con otras personas en muchas de las ocasiones. Ahora, dentro de las profesiones que prestan un servicio,
¿Cuál sería una de las más pesadas en este aspecto, por así mencionarlo? Pues podríamos pensar que los profesionales de la salud, porque no es nada más prestar un servicio o prestar una atención a una persona que viene normal o que viene a divertirse, por ejemplo, alguien que está atendiendo en un cine, sino que los pacientes ya se sienten mal, o sea, vienen enfermos, vienen preocupados, sienten que pueden morir ese día, traen otra carga emocional que a veces podemos ir absorbiendo. Es por eso que los profesionales de la salud, llámese médicos, enfermeros, trabajadoras sociales, son las más afectadas con este síndrome. Entonces, ¿cuál sería la importancia a nivel institucional? Pues puede generarle costos a las instituciones porque se revela como en ausentismos laborales por el hecho de no tener motivación de acudir al trabajo o de cambios frecuentes de horarios, permisos, omisiones de entrada, de salida o abandono del trabajo como tal. Aún así, estas consecuencias laborales no son las consecuencias más graves del síndrome de burnout en sí. Las consecuencias más graves serían las ideas de suicidio y los intentos y pues lograr el suicidio como tal. Que según los estudios que estuve revisando, aproximadamente el 5% de los pacientes que padecen síndrome de burnout han pensado o han logrado suicidarse a raíz de este agotamiento emocional. Entonces, además de los síntomas que se presentan y que te gritan un diagnóstico, ¿de dónde más nos podemos apoyar? Pues para hacer una adecuada detección, en 1981, Maslach y Jackson hicieron un instrumento para medir la intensidad de estos síntomas. Este evalúa 3 ámbitos diferentes que son los más importantes del síndrome de burnout. Este cuestionario de Maslach ha sido validado en diferentes países y en nuestro país, en México, es el más utilizado actualmente. Consta de 22 ítems, los cuales vienen descritos aquí, y se contesta con una escala de 7 respuestas, las cuales vamos a colocar un número al lado de cada reactivo, con un puntaje que va del 0 al 6. Al final se van sumando estos puntajes de acuerdo a los reactivos, a los grupos de reactivos para poder interpretarlo. Están estratégicamente mezclados para tener una respuesta un poquito más fiel. Serían en el primer grupo de reactivos, estos van a explorar el agotamiento emocional y el resultado se va a interpretar como bajo, medio o alto. Y va a ser, el puntaje va a ser directamente proporcional al agotamiento que va a presentar el paciente pues explorado. Esto quiere decir que a mayor puntuación, mayor agotamiento. Al igual en el segundo ámbito, que sería la despersonalización, a mayor puntaje, mayor despersonalización. Contrario al tercero, donde a menor puntuación, mayor afección del sujeto explorado, y el ámbito a explorar es la percepción de la ineficiencia laboral y la realización personal. Esos son los 3 ámbitos de los cuales nos va a ayudar este instrumento de detección. Tiene diferentes características el síndrome que va a afectar a cierto tipo de personas o de trabajadores, dentro de las cuales las características pueden ser individuales o pueden ser del trabajo mismo. Entonces, dentro de las individuales, por lo general, afecta a las personas jóvenes
jóvenes productivas, entre 30 y 40 años, que tienen una baja autoestima, personalidades pasivas y rígidas, con dificultades de adaptación al entorno y a individuos con altas expectativas de desarrollo, ya que si se cuenta con altas expectativas de desarrollo y no se cumple lo que se tenía planeado, es muchísimo más sencillo decepcionarte. Y en las características del trabajo como tal, puedes generar una carga excesiva de trabajo, sobrecarga laboral, un tiempo insuficiente para cumplir con estas responsabilidades, un exceso de presión que va a generar un exceso de estrés. Y lo mencionaba la literatura también como un punto muy aparte, decía otros síntomas, como carencia de apoyo y reconocimiento de superiores. Pero como residente puedo dar mi opinión en este punto, donde a mí, en mi opinión respecta, puedo decir que tiene un gran peso, probablemente muy similar al resto de los factores, donde aquí tenemos pues factores modificables y no modificables como todo en la vida, y el apoyo y el reconocimiento por los superiores o por los jefes o por los coordinadores es sumamente importante y es completamente modificable para tomar en cuenta, ya que si el tiempo no se puede modificar, ya que si las guardias tienen que seguir siendo de 32, 36 horas, ya que si no podemos modificar cuántos pacientes van a llegar a la guardia, pues por lo menos saber que tenemos el reconocimiento y el apoyo de las personas que están por arriba de nosotros. Ahora, hay unos factores que se consideran como factores desencadenantes o factores triggers. Estos factores son el estrés, donde se deriva de una responsabilidad que va con frecuencia más allá de las capacidades para enfrentarla, a la que se suman factores de incertidumbre del futuro, es decir, no saber si se van a cumplir todas las responsabilidades que se tienen que cumplir durante el tiempo estipulado para el trabajo, lo cual va a aumentar y aumentar el estrés, el cual puede llegar a ser acumulativo, prolongado y crónico. Y otro de los factores importantes es la privación del sueño, donde esta privación crónica del sueño altera la concentración y capacidad de decisión, pudiendo elevar la frecuencia de errores. Es muy común que por no dormir se cometan errores. Pueden ser errores sencillos, desde poner una palabra que no es en una nota, hasta cometer errores por torpeza motriz, como cortarse con algún instrumento o picarse con una aguja de una jeringa. Se dice también, pues, que la privación del sueño, a partir de 24 horas sin dormir y trabajar sin descansar, hace un efecto similar al tener alcohol en la sangre. Es por eso que se puede sentir como ebrio. ¿Y por qué es importante entonces todo esto que les estoy diciendo? Pues porque la frecuencia del síndrome de burnout en los residentes es mayor a la esperada. Según la literatura dice que la frecuencia es alrededor del 40%, y muy probablemente para este punto ustedes estén pensando, ¿por qué tan elevada si mis residentes, si yo tengo 10 residentes y la mayoría de ellos cumple sin problemas, acude a sus clases, acude a su guardia? Pues porque hay dos tipos de burnout, hay pasivo y activo, dentro del cual el pasivo te limita más a las actividades y desencadena pues un abandono laboral o un ausentismo, contrario al activo, que es más frecuente, donde a pesar de tener un desgaste emocional, a pesar de tener una fatiga, un estrés crónico, a pesar de todo eso, siguen cumpliendo sus actividades.
¿Cuántos no han pensado, y muchos residentes podrían tener un síndrome de burnout y ni siquiera darse cuenta por todo lo normalizado que está desde siempre, el cansancio que requiere pues la formación médica? ¿Cuántas veces más de uno no se ha levantado toda una semana o algunos días y ha dicho, ¿qué pasa si no voy? Pero bueno, soy una persona responsable, ni modo, no tengo ganas, tengo que ir. Y haces las cosas sin ganas. También decía que es con mayor frecuencia se presenta en mujeres. Y todavía no estamos tan avanzados y no se ha logrado por completo la equidad de género. Y esto puede ser relacionado pues directamente con lo que es el género y el trato que se tiene diferente hacia la mujer. También se puede presentar en algunas ocasiones, esto que les comento, en hombres, pero es muchísimo más frecuente que se presente en mujeres, como lo son el acoso sexual, el acoso laboral, por el simple hecho de ser mujer no espero que sepas lo que te estoy preguntando, o también pues biológicamente esto ya no se puede presentar en hombres, que son los embarazos, la discriminación que compañeras, embarazadas pueden sufrir por el simple hecho de estar embarazadas, o bien hacerse cargo de su familia y otras responsabilidades que se le asigna al género. Y por último, me gustaría mencionar las medidas recomendadas para prevenir, porque más importante que el tratamiento, que sería que si tiene una depresión ya más severa necesita antidepresivos, o que el pilar es la terapia conductual, me gustaría que nos enfocáramos en las medidas para prevenir, porque prevenir siempre es mejor que tratar, ¿no? Dentro de las medidas recomendadas para prevenir hay medidas en el residente como tal y medidas en la organización de la residencia. Entonces, iniciando con las medidas preventivas para los residentes, menciona aquí crear un ambiente social fuera de las horas del trabajo. Es decir, intentar como residente no dejar de lado la vida que formamos, las relaciones personales y los hobbies y toda la vida fuera del trabajo. No enfocarse 100% en preguardia, guardia y posguardia y lo que sucede en el hospital es mi vida. También permitir tiempo con la familia y con los compromisos familiares, propiciar el apoyo de los esposos, las esposas y los compañeros sentimentales, estimular en los residentes la nutrición y el deporte, y esto se mencionaba muy frecuentemente porque a pesar de ser algo obvio, es algo que de verdad ayuda. Una adecuada alimentación, una adecuada hidratación, un adecuado descanso y el ejercicio pueden hacer que mejore la salud mental y disminuya considerablemente el agotamiento emocional. Por último, recomiendan sesiones periódicas y específicamente dirigidas a los residentes para manejar el estrés, ya que como les mencionaba, pues hay factores de lo laboral y factores de lo personal. Entonces, trabajando con lo personal, se puede ayudar mucho a los factores que no podemos modificar. Y dentro de las medidas preventivas de la organización de la residencia como tal, están la reducción de horarios excesivos. En algunas ocasiones, pues, son innecesariamente excesivas las horas que se tienen que pasar y en algunas ocasiones injustamente, como en algunas especialidades que suelen guardar, como se decía antes, a los residentes o a los internos, haciendo estos horarios laborales más prolongados de lo que por reglamento ya son. También los días libres de toda actividad médica u hospitalaria. ¿Cuántas veces no se ha sabido que un residente que hace guardia
de viernes para sábado o de sábado para domingo, donde sale a las 7 de la mañana del siguiente día, se tiene que quedar porque preséntame al paciente, porque no has terminado los pendientes, porque te faltan las notas, porque por diferentes razones, y termina saliendo a las 5 de la tarde, a las 3, 5 de la tarde del siguiente día, que era su día libre. Entonces, ya viene por la organización de la residencia como tal, respetar esos horarios y ver que se cumpla lo que se tiene que cumplir y listo. La distribución equitativa de cargas de atención médica, es decir, que todos los residentes tengan los mismos derechos y privilegios. No significa que uno va a trabajar más que otro solamente porque se espera más de él y del otro no tanto. Permitir una autonomía controlada a las capacidades y destrezas del residente. Reducción de cargas administrativas innecesarias, es decir, el papeleo que a veces es muy necesario, pero otras veces no tanto, y de igual manera se va perdiendo mucho tiempo al realizarlo y baja la calidad también de atención a los pacientes. Y por último, una supervisión adecuada durante el proceso formativo, es decir, recordar que el residente no es el médico de base, el residente va acompañándose siempre de un médico que lo esté supervisando en su trabajo. Y eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención y si alguien tiene algún comentario, pues estoy abierta a escuchar. Muy bien, doctora. Sí tiene algunas preguntas. Les voy a también a presentar al doctor Canek Valle-Iribe. Él es especialista en medicina familiar del Hospital Mazatlán de Sinaloa. Tiene maestría en ciencias de la educación por el Instituto de Estudios Universitarios. Doctor Canek, ¿nos ayuda con su opinión sobre este tema? Muy bien, buenas tardes a todos. Primero que nada, felicidades, María. Es una exposición muy bien. Creo que lo hiciste muy bien. En el caso específico del síndrome de burnout, sobre todo al hablar de residentes, y del lado donde yo lo veo, que es como coordinador de educación, solemos ver a los residentes como médicos en formación, pero que ya tienen cierta responsabilidad. A fin de cuentas, todos ya son médicos generales. Y uno de los argumentos que yo he escuchado mucho de compañeros, de otros coordinadores, es que, pues, ¿de qué se preocupan si antes las cosas eran peor? Si ahora tienen las guardias de tal manera, si ahora tienen esto o aquello. Pues lo que pasa es que ellos están viviendo una realidad que para nosotros fue muy diferente. Cuando nosotros hicimos la residencia, cuando nosotros estuvimos como haciendo guardias en los hospitales, tal vez eran otras horas o tal vez eran otras responsabilidades, pero tampoco teníamos encima de nosotros la presión social que tienen ellos. El que si das un mal paso, tienes miedo de que alguien con una cámara lo suba a internet, por ejemplo. Y eso ahora es una realidad. Los muchachos en muchas ocasiones tienen miedo hasta de comer en el hospital, tienen miedo hasta de descansar en el hospital por el escrutinio del público de decir, ve, se la pasa comiendo, se la pasa durmiendo. Y nosotros no vivimos eso como tal. Además, este síndrome de burnout puede ir avanzando de manera muy lenta, casi como un cáncer, que si no lo reconocemos o si no lo estamos buscando, se nos va a ir de las manos. En el caso de nosotros, en la UF 37 de Los Mochis, somos una unidad, estamos apenas en nuestro segundo año de residencias médicas. Hemos estado trabajando con los muchachos, con la generación de la doctora María, por poco más de año y medio, y hemos logrado hacer una sinergia bastante interesante. Trabajamos para que todos ellos puedan sacarle el mayor provecho a la residencia. A lo mejor, si lo vemos, si lo ven desde afuera, como muy light, muy tranquilo. Yo una cosa que les digo a los muchachos todo el tiempo es que saben que son 3 años de residencia, sáquenle el mayor provecho, estudien, aprendan lo bueno, aprendan lo malo. Cuando terminen la residencia ya tendrán sus 30 o 35 años de trabajo para hacer lo que tengan que hacer. Pero mientras son residentes y se van a tratar como residentes. Entonces, el trabajo que hacen ellos en la clínica y en los hospitales sede que los reciben es muy importante, pero no significa que los hospitales dependan de ellos. Si en el caso de nosotros, los hospitales que están en la ciudad tienen casi 40 años
sin tener residentes, pues obviamente han podido sobrevivir sin ellos. Los residentes van a aprender, van a practicar, van a estar supervisados por otros médicos especialistas. Ese es su trabajo. Más adelante, pues ya ellos se preocuparán por otra cosa. Entonces, para los muchachos que están aquí haciendo sus residencias de cualquier especialidad, apóyense en sus coordinadores, apóyense en los jefes, conozcan a su gente y en algún momento sienten que se están cayendo, sienten, como dice el burnout, que se están tronando, pues tómense un respiro, agarren vuelo y vamos para adelante otra vez. Muy bien, doctor. Tenemos preguntas. Bueno, el doctor José Manuel Tostado Corona, residente de medicina familiar de la unidad 45 en Mazatlán, les envío un saludo. También el doctor Ernesto González dice, ya viene identificado el síndrome, ¿es acreditable a incapacidad? Bueno, en el caso de incapacidad como tal, dependería no tanto de si tiene o no el síndrome identificado, sino las secuelas que están presentando. Como mencionó la doctora, hay muchas partes, hay muchos elementos que se tienen que investigar, pero si vemos, por ejemplo, que el paciente, bueno, el médico en este caso, que ahora es paciente, está presentando una despersonalización muy grave, hay riesgo de que cometa errores, está presentando un trastorno depresivo ya como tal, o va para un trastorno depresivo, sí sería necesario incapacitarlo, pero no por tener el síndrome, sino por las consecuencias que este puede llevar tanto para su trabajo como para él mismo. Muy bien. Alejandra Morales pregunta, ¿puede ser confundido con estrés laboral? Me gustaría contestar esa. Sí puede ser confundido, sin embargo, hay que tomar mucho en cuenta que el estrés tiene un factor positivo también. O sea, es la diferencia del estrés y del burnout, que puede haber un estrés crónico, sí, pero algunas personas funcionan con estrés para poder tener un mejor desempeño en su trabajo y se vuelve algo positivo. Sin embargo, si es siempre un estrés generado crónico que produce un agotamiento emocional y es únicamente negativo y no hay nada positivo que sacársele a eso, enfoca más a un síndrome de burnout que estrés como tal. Muy bien. La doctora Michelle Mejía dice, muchas felicidades por la ponencia a nuestro residente de segundo grado de medicina familiar de la Unidad Médica 37 de Los Mochis, Sinaloa. Algo muy común en nuestra profesión y que se exacerbó en la pandemia COVID en el personal sanitario. Sí, esto es algo que en todas partes se está notando y se notó y se sigue notando todavía. Así es. ¿Hay algún medicamento, hay algún tratamiento medicado? Pregunta Alejandra Morales también. ¿Hay algún tratamiento medicado? Bueno, como tal, o sea, como un tratamiento para el burnout, no lo tenemos. De la misma manera que comentaba las consecuencias, la incapacidad, aquí lo que vamos a ir tratando es los síntomas, pero siempre con un enfoque de prevención. Es decir, no hay un tratamiento no hay una pastilla, pues, que yo le pueda dar al paciente, sino es ir a buscar cuáles factores que están provocándole el burnout al paciente y tratar esos factores. En el caso, por ejemplo, de que veamos que el paciente está desarrollando un trastorno depresivo, sí se trataría el trastorno depresivo. Si hay problemas del sueño, por ejemplo, se trataría los problemas del sueño, de ansiedad, etcétera. Pero estamos tratando, es un tratamiento sintomático. El tratamiento de fondo debe de ir siempre enfocado a cambiar el ambiente donde está trabajando y la manera en la que el paciente aborda la enfermedad, aborda este estrés que mencionaba la doctora. De acuerdo. La doctora Carolina Valle dice, muchas felicidades, doctora María Castillo, excelente ponencia. De la Unidad Médica 37 en Los Mochis también. Felicidades. Dice Isabel Robles, hola, buenas tardes, de acuerdo y felicidades con la ponencia. De acuerdo en la protección y cuidado de la salud mental de los residentes. Sí, definitivamente. De la Unidad Médica 45.
Felicidades, doctora, muy buena ponencia, la doctora Leslie Castillo. El doctor Ramón Alberto Peñuelas, muchas felicidades, doctora. Excelente exponencia, interesante en el contexto de cambios de paradigmas con respecto a la enseñanza médica. Isabel Robles dice bravo. Pues muy bien, doctora. Muy bien acompañada. Muy bien, doctores, pues yo creo que pues son las preguntas que tenemos hoy, las felicitaciones en Facebook también tiene muchas felicitaciones, no lo puedo abrir desde aquí, pero lo estoy leyendo. Dice Edgar Álvarez, me parece excelente que dejemos el tabú de la salud mental. Me parece excelente que dejemos el tabú de la salud mental de lado y empezar a preocuparnos por la integridad de los médicos residentes. Así es. Isabel Robles, buenas noches, un abrazo. Muy bien, doctores, pues muchas gracias el día de hoy por su exposición. Empezamos La Voz del Residente en Medicina Familiar, es el primer programa. Creímos que íbamos a estar un poquito solos, pero no, nos fue muy bien, inclusive también en las redes sociales, Yo Soy Médico 17, a quien agradecemos que nos permite usar su plataforma. También fue muy amplia la asistencia. Gracias a todos por acompañarnos esta noche. Les recordamos que esta plática la pueden repetir a través de la página de Médica Legal en YouTube. Está a partir de 2 horas más o menos. Ya la van a poder bajar y la van a poder compartir y repetir para una clase futura. Silvia Cruz le manda saludos y un aplauso. Muy bien, doctores, pues muchísimas gracias. Agradezco mucho la participación de ambos. Fue un gran tema y espero que nos volvamos a encontrar en este espacio. Muchas gracias. Gracias a ustedes y nos vemos el lunes con La Voz del Residente en Cirugía General. Gracias. Buenas noches a todos y muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.